Pues nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del Gobierno. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida de nuevo a los desayunos. Muchas gracias. ¿Cómo afronta esta semana? Bueno, va a ser una semana intensa, pero yo creo que también hay que aprovechar estos debates para poner algunas cosas en su sitio, ¿no? Hablamos ya de la moción de censura. ¿Ha decidido ya el Gobierno si finalmente intervendrá el presidente Rajoy a lo largo de la moción? ¿O si será usted misma la interlocutora de Podemos? ¿O qué nos puede avanzar? Que estamos todo el Gobierno preparados por si hay que intervenir. Esa es la instrucción que tenemos del presidente. Y bueno, mañana ya será el día y mañana se verá todo. Quién interviene por los grupos y quién interviene si lo hace el Gobierno. La semana pasada vimos, durante la moción de censura a Cristina Cifuentes en la Asamblea, pues aquí hablamos mucho de ensayo general. ¿Han sacado ustedes conclusiones, ideas para mejorar, para no repetir fallos en el caso de que los hubiera? ¿Qué conclusiones sacaron la semana pasada? Vamos preparados para que Podemos intente hacer, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero, un debate bronco. Por otro lado, no es una novedad respecto a lo que vivimos los miércoles cuando hay sesión de control del Gobierno o algunos debates parlamentarios. Hay que pensar que esta moción de censura, que ya sale perdida de antemano, es ante todo un espectáculo mediático. O sea, lo que busca Podemos es recuperar foco, esa audiencia que no puede perder, no puede desdibujarse. Como la crisis económica está siendo remontada, pues tiene que encontrar sus huecos para hacer su tarea. Entonces, bueno, pues vamos preparados a un debate que ellos buscarán que sea bronco, que sea con golpes fuertes. Yo lo que menos me gusta del Congreso de los Diputados es cuando se convierte eso en una, si me permite la expresión, aunque sea de una batalla campal. Yo creo que los ciudadanos merecen otro respeto y merecen un debate un poquito más elevado. Por nuestra parte, así lo trataremos de hacer, pero los antecedentes de cómo actúa Podemos en la Cámara, pues todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo puede juzgar. Bueno, de momento PSOE ha anunciado que se abstendrá, Ciudadanos que votará en contra, es decir, esta moción de censura pues parece encaminada al fracaso. ¿Teme el Gobierno otra futura moción de censura del PSOE, de donde están centrados en esta y ya no piensan en la siguiente? Yo creo que hay que ser un poquito serios con la estabilidad del país. A Podemos ya le conocemos todos. Esta moción de censura hay que tener muy presente que una moción de censura es un debate de investidura de un nuevo candidato a presidente del Gobierno. Eso es lo que se va a votar el martes o el miércoles, cuando se vote. Y yo hoy por hoy, el presidente del Gobierno es la única persona que veo que tenga de los líderes políticos una idea de lo que es España. Está logrando llevar a España a cotas de creación de empleo que son muy importantes. Estamos dando estabilidad a la legislatura. En los presupuestos hemos llegado a un acuerdo con 7 partidos distintos, es decir, hay mucho diálogo y hay mucha colaboración. Y mire, yo creo que las instituciones están para tomárselas muy en serio y yo creo que el Parlamento no es el terreno para que cuando pierden foco, cuando pierden protagonismo, cuando hay que montar el número, pues se convierta esa en la sede del numerito nacional. De la moción una más. Es verdad que días después de conocer la fecha, sí, del martes y 13, vimos al presidente Rajoy bromeando un poco con... Ni te cases, ni te embarques, ni hagas una moción de censura. Ni pierdas una moción de censura. Pero dio la sensación, o hubo críticas ahí sobre si el presidente Rajoy estaba tomando lo suficientemente en serio la moción o no. Forma parte de su, en fin, de su carácter, de su manera de afrontarlo, pero sí se la toma en serio, se la están trabajando, se la han trabajado y se la han tomado lo suficientemente en serio. Lo digo porque fue una de las críticas de Podemos en días siguientes. Yo creo que Podemos lo menos que puede exigir a nadie es que se tome una moción de censura en serio cuando ha planteado esta moción de censura para hacer un espectáculo, que lo han dicho ellos mismos, sin tener candidato, y la seriedad y Podemos es algo que va reñido en sus propios términos. No obstante, el Gobierno y el Partido Popular se toman muy en serio esta moción de censura. Iremos con argumentos. Nosotros somos bastante reacios por carácter y por manera de entender la política a los espectáculos, y lo que trataremos de demostrar es que es bueno que en este país se mantenga la estabilidad, porque es lo que nos está permitiendo afrontar la recuperación, con mucho diálogo. Con los señores de Podemos es muy difícil pactar nada, pero
pero la legislatura sigue adelante y en este país hay estabilidad. Bueno, avancemos hacia otros asuntos. Yo le decía que cómo afrontaba una semana que es muy intensa. Lo es por lo de la moción de censura y lo es porque hoy es lunes 12. Eso significa que venimos de un domingo 11 y de un viernes 9. Cruciales en el caso de Cataluña. El viernes conocimos la fecha y la pregunta de ese referéndum y el domingo vimos esa manifestación multitudinaria y esos mensajes del propio Pep Guardiola apoyando el derecho a decidir. Yo le pregunto, y ahora que estamos en este punto, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que tenemos que prepararnos, y lo hemos visto, usted hablaba del viernes 9 y del domingo 11, para una estrategia de tensión por parte de la Generalitat y los partidos independentistas. El apoyo social a la independencia está bajando notablemente en Cataluña. Bueno, está bajando en general en todos los países de nuestro entorno. Solo basta ver el resultado de los independentistas escoceses en las últimas elecciones de la semana pasada. Y necesitan tensionar. Por un lado, para aglutinar a los propios, porque las diferencias entre la gente de la vieja Convergencia y de Esquerra Republicana de Cataluña son muy grandes y se miran de reojo. Y por otro lado, necesitan provocar a lo que ellos llaman al Estado para una estrategia de confrontación que movilice. Por tanto, asistiremos a una estrategia de movilización más mediática que con contenido, y eso es lo que hemos visto el viernes y el sábado. Se busca provocar y se busca una reacción por parte del Estado. O sea, está buscando el victimismo. Lo que pasa que yo creo que la gente en Cataluña, aparte que está hastiada y cansada, podemos estar tantos años con la matraca del independentismo que no llega a ningún lado, mientras las instituciones del Estado han trabajado para sacar a España de la crisis, para que se cree empleo, para pagar los servicios públicos en Cataluña. Es decir, que ya está bien de este rollo. El Estado, sin una palabra más alta que otra, no va a permitir que ese referéndum se celebre, porque es contrario a la democracia, porque es contrario a los derechos del conjunto de los catalanes y del resto de los españoles. Yo haría una reflexión. Estos días han aparecido carteles en Cataluña llamando a los partidos no independentistas enemigos del pueblo. Algunos reparten carnés de demócratas y silencian a los que no están de acuerdo con el referéndum en las instituciones. Yo hago una llamada muy seria de atención a cómo están manejando los derechos democráticos de los catalanes desde los partidos independentistas en el Parlamento y desde la Generalitat. Es bochornoso cómo no se deja hablar a la gente que piensa otra cosa, cómo se les ningunea en todo tipo de instituciones públicas y cómo se quiere marcar un discurso único. Esa es la democracia que están practicando los independentistas en Cataluña. Usted mismo ofreció en su momento a Carles Puigdemont que fuera al Congreso de los Diputados a presentar su proyecto y debatirlo. En esa entrevista de la que hablábamos aquí hace un rato en TV3 anoche, dijo estar dispuesto a explicarse en el Congreso, pero con unas condiciones, es decir, que finalmente no acabe en votación. ¿Usted qué opina? Que con lo que le gusta al señor Puigdemont que vote todo el mundo, nos quiere prohibir que votemos en el Congreso de los Diputados. Mire, va a haber una moción de censura que acaba con una votación. Es como en democracia y en el Congreso de los Diputados se decían las cuestiones. El Congreso de los Diputados no es un salón de actos para dar una conferencia. Y además el señor Puigdemont no puede pretender que en el Congreso de los Diputados estén exclusivamente los que le jalean. Creo que se está acostumbrando demasiado a los actos de pensamiento único donde llevan a los independentistas en autobuses y a cualquier burrada que dicen pues les jalean con las pancartas. El Congreso de los Diputados es un lugar de debate, donde se debate y donde se sacan conclusiones. Es curioso, quien pide votar quiere que no vote el Congreso de los Diputados, que es como hacemos siempre en el Congreso, cada cosa que se debate, se vota. Esa es la manera de funcionar. No obstante, la invitación la tiene ahí. Esto no es para dar una conferencia, sino para debatir, exponer sus argumentos y que oiga lo que opina el conjunto del pueblo español, que es a quien le corresponde tomar decisiones de esta naturaleza. Ayúdanos a entender una cuestión, porque por un lado el Gobierno dice que el referéndum no se va a celebrar, pero por otro que la imagen de la Guardia Civil requisando urnas, por ejemplo, pues que tampoco se va a dar. Usted ahora mismo acaba de decir sin una palabra más alta que otra. ¿Cómo?
es que ya hay medidas adoptadas que están impidiendo la celebración de ese referéndum. El Tribunal Constitucional en febrero dijo que cualquier acto preparatorio del referéndum era ya inconstitucional y podía constituir una desobediencia. Hay una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el contrato de compra de las urnas. Hay actuaciones abiertas de investigación de todas las tareas que ha hecho la Generalitat para tratar de organizar ese referéndum. Es decir, no nos movemos, cuando convoquen el referéndum no va a ser empezar a impedir su convocatoria, sino que ya el Estado, que es mucho más que el Gobierno, trabaja para restablecer y mantener la legalidad. La Generalitat está tratando de presionar a los funcionarios. Todos recordamos las palabras de Lluís Llach amenazándoles con sanciones. Yo les pediría que no se refugien en los funcionarios. Esto es como cuando Mas y sus consellers fueron al juicio y en vez de asumir la responsabilidad de sus actos, echaron la culpa a los voluntarios. Uno puede desobedecer y asume las consecuencias. Lo que no puede pretender es que los demás, los funcionarios que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible y para quien su plaza, y yo soy funcionario y sé de lo que estoy hablando, es una de las cosas más importantes que tienen en su vida, hacerles o forzarles a incumplir la ley. Yo creo que aquí hay mucho postureo, vamos a vivir muchos actos de naturaleza mediática y muchas presiones. Y yo quiero dar tranquilidad a los funcionarios de que pueden cumplir la ley, de que todas las órdenes que se le den las pidan por escrito, porque en cuanto piden las órdenes por escrito no la dan. Eso es la valentía de algunos. Entonces no estamos como en otros momentos históricos ante... Convocan un referéndum y hay que ponerse en marcha para pararlo. Ya hay muchísima sentencia del Tribunal Constitucional. Hay una jurisprudencia muy importante de los tribunales. Yo quiero recordar que hay 4 consellers inhabilitados, que se gastaron un dinero, se gastaron 5 millones de euros del presupuesto de la Generalitat que no van sobrados, porque los servicios públicos los está financiando el Estado. Y el Tribunal de Cuentas tiene un expediente para que esos 5 millones lo paguen el señor Mas y sus 3 consellers de su bolsillo. Es decir, que también damos la tranquilidad de que el dinero que se gasten no va a salir de los impuestos de los catalanes, independentistas y mayoría no independentista, sino que se va a sufragar por quienes están llevando a cabo este acto inconstitucional y de vulneración de derechos. Enseguida abrimos la mesa y entiendo que los analistas seguro, casi con toda seguridad, que le querrán también preguntar por este asunto. Avancemos. ¿Cómo califica la decisión del Tribunal Constitucional de la semana pasada de anular la amnistía fiscal que el Partido Popular puso en marcha en 2012? ¿Se equivocó el Partido Popular? ¿El Gobierno? En primer lugar, una cosa muy clara. El Gobierno respeta, acata y obedece las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando nos dan la razón como parte, que es en ocasiones, y cuando no nos la dan, que es en este caso. En segundo lugar, yo quiero recordar el momento que vivíamos cuando se adoptó la decisión de regularización. Vivíamos una emergencia nacional. En una emergencia nacional los gobiernos tienen que tomar decisiones que no son fáciles, porque todas tienen su cara A y su cara B. Y desde luego una regularización fiscal tiene indudablemente sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Pero con esa medida y con la medida de obligar a declarar el patrimonio que había en el exterior, en España logramos ampliar el dinero que declaraban los españoles en 90.000 millones de euros más. Yo quiero recordar que esos son los meses en los que estábamos al borde del rescate, en que la prima de riesgo, que hoy estará en 100 y poco, estaba en 639 puntos básicos y hubo que tomar decisiones. Esa, subir algunos impuestos que lo hemos vuelto a bajar, que indudablemente pues no le gustan a ningún gobierno. Que todos al final lo hacen, porque si repasan ustedes las decisiones de la Unión Europea en los últimos años, Alemania, Grecia, muchos países han adoptado procesos de regularización fiscal, porque había que ensanchar lo que se tributaba, pero indudablemente nosotros respetamos esa sentencia donde dice que un mecanismo de esta naturaleza no puede hacerse por un decreto ley, que ha de hacerse por una
regulación legal en el Congreso de los Diputados. Cuestiona el modo, la manera. La manera de llevarla a cabo. Sobre la doctrina de qué puede hacer un decreto ley, pues hay muchísima jurisprudencia. A veces determinadas cuestiones se considera que se pueden hacer por decreto ley y otras veces el propio Tribunal Constitucional considera. ¿Comparte usted esta interpretación? Yo es que la tengo que respetar y acatar. Eso es más importante. El Gobierno tiene que obedecer siempre a los tribunales y desde luego nosotros lo hacemos sin ningún problema. Una más y abrimos la mesa relacionado con este asunto. Acabamos de terminar, se acaban de aprobar los presupuestos y ya hay que aprobar el techo de gasto de los presupuestos de 2018 y entiendo que estaban en negociación sobre presupuestos. ¿Esta decisión del Tribunal Constitucional ha paralizado en algo esos posibles acuerdos? No, nosotros tenemos un calendario. Esta semana se debate en el Senado los vetos al presupuesto y ya estamos trabajando en el techo de gasto, que es, digamos, el primer paso para los siguientes presupuestos. Las negociaciones han sido muy intensas. Es un acuerdo importante con partidos muy diferentes, con 7 partidos distintos. Pero creo que nos da una buena base para trabajar de cara a los siguientes presupuestos. Que, por otro lado, pues son presupuestos en los que ya, como estamos ya muy cerca de cumplir con la senda final marcada por la Unión Europea, pues yo creo que nos van a permitir un mayor desahogo después de todo lo que hemos vivido. Abrimos la mesa. Elsa García Blas, venga, Elsa, empiezo yo, recuerdo a todos. Yo lo recuerdo siempre, aunque luego hacemos una pregunta al ser posible tan breve como podamos y también en la respuesta si es posible. Sí, porque... Y así nos da tiempo a todos. Elsa, adelante. Buenos días, señora vicepresidenta. Yo me enrollo a veces. Solo a veces. Yo quería preguntarle por el debate de mañana de la moción de censura. Primero, si nos puede confirmar que usted intervendrá, no sé si dándole la réplica a la portavoz parlamentaria de Podemos, a Irene Montero, cómo afronta ese duelo. Y también sobre el debate, una cuestión de fondo. No sé si escucharemos mañana alguna reflexión autocrítica del Gobierno con respecto a la corrupción, más allá de la conveniencia o no de la moción de censura, de las formas o del momento de su presentación. Ese es el fondo de la cuestión y yo quiero saber si el Gobierno entonará algún tipo de mea culpa o de reflexión autocrítica. Respecto del debate de mañana, como le decía al moderador, todo el Gobierno está preparado y tenemos instrucción del presidente del Gobierno de llevar preparado ese debate. Yo he debatido a veces con la señora Irene Montero, no sería una novedad, pero desde luego mañana sabremos cómo desarrolla el debate. Y sobre la segunda de las cuestiones, yo creo que todos, el Partido Popular, pero también el resto de los partidos, tenemos que hacer, y desde luego nosotros lo hemos hecho, una reflexión autocrítica cuando ocurren casos de corrupción. Incluso más allá, hemos procurado sacar de nuestras filas del partido a todos los que estaban imputados por esa corrupción o afectados por esa corrupción y hemos adoptado medidas. Y hay una cosa que es importante y yo creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto, porque la moción de censura de Podemos es una moción contra el régimen democrático. Tratan de decir, oiga, todas las instituciones funcionan muy mal, hay que cambiar todas las instituciones porque es la manera que tiene Pablo Iglesias para ocuparlas. Primero las denigro, luego las desmonto y luego las ocupo. Y yo creo que también hay que dejar muy claro en ese debate que las instituciones funcionan, que en España los jueces persiguen, que la policía y la Guardia Civil investigan, que la Fiscalía lleva a cabo su tarea con absoluta autonomía, y yo creo que esa defensa institucional también es muy importante. Hay casos de corrupción, pero también hay un Estado y un régimen democrático, un sistema democrático que funciona, que depura, que juzga, que manda a la gente a la cárcel y que logra, con las medidas que ha adoptado el Gobierno, que se recupere aquello que se ha robado. Vito. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, vicepresidenta. Buenos días. Muy buenos días. Sí, porque preguntamos por qué tenemos que perder la educación. No, yo estoy de acuerdo que en el 2012 España estaba en una situación de emergencia, con el panorama que usted nos describía, incluso puede ser peor, y además yo creo que muchísima parte de la opinión pública está de acuerdo. Ahora bien, yo también creo que la fiscalidad de este país es excesivamente agresiva, sobre todo con la clase media, que no es bueno, precisamente en la línea de lo que usted habla de desmontar este régimen, que desaparezca la clase media, y que es tan agresiva porque al final no tiene que ver ni siquiera con el dato objetivo, a lo mejor, de una tabla de retenciones, sino con el esfuerzo
particular, individual, que los ciudadanos hacen. El dinero es de ellos, no es del Estado, ni es de quien gobierna, administra el Estado. El dinero es de la ciudadanía. Y a mí me parece que el Partido Popular, que tenía que ser un partido en favor de una sociedad más abierta, donde, en fin, la propiedad privada es tan importante, etcétera, etcétera, en este terreno, en fin, le ha comprado absolutamente toda la política fiscal a la izquierda. Cuando hablaba usted de emergencia al principio de su intervención, e indudablemente cuando llegamos al gobierno en el año 2011 y el agujero para pagar la sanidad y la educación era de 60.000 millones de euros, pedimos un esfuerzo a los españoles. Y tan pronto como se ha ido recuperando la economía y se ha ido creciendo, hemos intentado revertir esas subidas de impuestos. Y la primera de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Hoy esas clases medias pagan menos en el impuesto a la renta de las personas físicas que en el año 2011. Es decir, que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Indudablemente, si hay una emergencia, tienes que elegir. Dejas de pagar la sanidad o pides un poco más de esfuerzo. Pues se pidió un poco más de esfuerzo y ahora, a medida que la recuperación económica nos permite recaudar, no por subir los impuestos, sino porque se genera más riqueza en España, hay que revertirlo. Yo creo que de eso también es de lo que se va a hablar mañana en la moción de censura, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si tuviéramos que pagar, por ejemplo, toda la subida de gasto público que han planteado no solo la gente de Podemos, sino la gente del Partido Socialista Obrero Español, los presupuestos generales del Estado, los impuestos en este país serían absolutamente prohibitivos. No para los ricos que llaman ellos, porque no hay tantos ni tienen tanta riqueza, aunque se la expropiáramos todas, como dice Pablo Iglesias, sino que lo que nosotros tratamos de demostrar es que tiene que haber un equilibrio entre unos buenos servicios públicos y un estado de bienestar que se mantiene, pero también una sociedad y una clase media que tiene que tener la capacidad para decidir también qué hace con sus propios ingresos. Nosotros, a diferencia de Podemos, no defendemos un Estado omnipresente que le dice a los ciudadanos dónde se tienen que gastar el dinero y que prefiere que sea el Estado que lo gaste a que sean ellos. Nosotros preferimos que lo gasten los ciudadanos, pero el problema es que en el año 2011 este país estuvo al borde de un rescate y eso sí que hubiera sido dramático. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas, y termino ya, a los países nos conviene tener memoria. Porque lo que no se pone en valor se pone en riesgo. Y yo creo que tenemos que tener memoria de lo que vivimos en el 2008, en el 2009, en el 2010, para evitar esos errores que nos han costado mucho en términos de bienestar y muchos años y mucho esfuerzo por recuperar. Estado de la cuestión. Últimos 4 minutos de programa. No da tiempo, no da tiempo, pero yo lo aviso. Marisa, adelante. 2 minutos por pregunta. Y respuesta. Y respuesta. Nada, yo 15 segundos. Vicepresidenta, me pongo en la situación de que no va a haber referéndum en Cataluña, tal y como afirma el Gobierno, pero me interesa saber qué va a pasar después, porque aunque no haya referéndum, el problema no se va a agotar ahí. Es más, es posible que incluso se recrudezca esa división que existe en la sociedad catalana y ese malestar o desafecto que una parte de los catalanes muestran hacia el resto del Estado. Bien, en primer lugar, el referéndum no se va a celebrar y el clima en Cataluña, por mucho que lo niegue Puigdemont o que diga ayer cuando se fueron a Pachas una entrevista con Junquera, que daba la sensación de que se habían convenido las respuestas, es que va a haber el clima es preelectoral y lo que estamos viviendo también yo creo que tiene mucho de campaña, este referéndum tiene mucho de campaña pro unas elecciones y de movilización del independentismo. Y yo espero que el resultado de estas elecciones permita, como estamos haciendo en otros lugares de España, abrir una senda de diálogo y de diálogo racional. Es que este Gobierno ha demostrado que puede entenderse con partidos de muy diferente signo, incluso de corte nacionalista. Hay que saber estar y hay que saber pedir, y si tú pides un referéndum no te lo van a dar. Y luego siempre me hacen esa pregunta, y siempre me hablan del tercio de independentistas, o en torno al 40% de independentistas que hay en Cataluña, y cómo se les va a dar satisfacción. Y mire, yo hoy creo que voy a hablar también de ese 60% que no lo son y que son absolutamente
ninguneados y oscurecidos por la Generalitat. Nosotros tratamos de gobernar para todos, pero es que hay una mayoría amplia de población no independentista en Cataluña que ya viene siendo hora que se gobierne también para ellos, ¿no? Yo creo que el discurso indepe, como lo llaman allí, porque ya son tantos años que le han cogido esta familiaridad a la cosa, se abra un poco y podamos hablar en Cataluña de otros temas. Agustín. Yo, por incidir en esta cuestión, vicepresidenta, ese 60% del que usted habla, yo creo que hace una crítica, una parte del 60% hace una crítica razonable, y es que el Gobierno de la Nación, el argumento que ha utilizado prácticamente único es el del respeto a la ley. Es un argumento importante, nadie lo niega, es el argumento, casi, ¿no? Pero, sin embargo, piensa que se podía haber hecho algo más. Y en esta línea la pregunta concreta es, después de recibir el Gobierno el apoyo del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en este asunto, tener como tiene garantizado el de Ciudadanos, que con los 3 partidos hace una mayoría en el Parlamento muy importante, el Gobierno considera posible poner en marcha una iniciativa que sea activar en serio ese diálogo del que usted habla en una comisión en el Parlamento, en el que estén invitados todos, y darle tiempo a este debate. Algunos plantean que hace falta un año para asentar y sedimentar en serio este debate. ¿Se plantea esa posibilidad del Gobierno? Bien, sobre el respeto a la ley, no me parece un tema menor, porque la ley es la democracia. Y del mismo modo que se habla de un debate para que salgan unas conclusiones, entiendo que a usted le gustaría que la conclusión que salga y se haga ley se respete. Bien, pues ese debate lo hubo en 1978 de una manera muy intensa, y esa es la ley ahora. Es decir, que el primer elemento para respetar lo que se haga en el futuro es ser consciente de lo que hay ahora. No es una decisión ni del Gobierno ni de un conjunto de partidos, es una decisión del conjunto de los españoles. Mire, yo en mi primera comparecencia parlamentaria en la Comisión Constitucional sondeé el clima para una reforma constitucional, que es lo que usted me plantea. Y los independentistas me aseguraron que no se sentarían en esa comisión. Yo no sé qué harían ahora y sobre todo qué van a hacer después de unas elecciones ahora que están francamente a la baja. Yo sí que creo que hay una cosa que es importante defender, y es el consenso. Hay que tratar de aglutinar, porque si no, por mucho que digamos los grandes partidos, que podríamos ponernos de acuerdo y que trabajamos mucho y lo hacemos bien en este punto, pues tendríamos que aglutinar más. Y luego una última precisión. Ahora dicen, no, la solución tiene que ser constitucional. Hace unos cuantos meses la solución tenía que venir por el modelo de financiación autonómica, y resulta que qué ganas de diálogo debe tener la Generalitat, que no tiene a nadie, no nos ha mandado a nadie para hablar de financiación autonómica, que es uno de los elementos más importantes del Estado de las autonomías y del Estado de bienestar. Lo dejo ahí, para que se teste la voluntad de diálogo de todos. Bien hecho, porque nos hemos quedado sin tiempo. Antes le tengo que preguntar por la comisión, mientras acercas a cámara, la comisión de investigación de las cuentas del Partido Popular. La semana pasada dijo aquí Fernando Martínez Maillo, y por ello le quiero preguntar, que la comisión era una causa general contra el Partido Popular y que en esos términos la comisión es ilegal. ¿Qué le parece esa reflexión? Pues que me parece que las comisiones de investigación están para otra cosa. Que cuando hay asuntos ante los tribunales, son los tribunales los que tienen que decidir. Que en mi experiencia en las comisiones de investigación es que muchas veces se van con las conclusiones hechas. Que si hablamos de financiación de los partidos políticos tendríamos que hablar de financiación de todos los partidos políticos, porque además, y hemos hablado de Podemos, en todas las casas cuecen habas. Y da la sensación de que más parece una reunión de partidos políticos para hacerle control, no al gobierno, que eso lo pueden hacer, sino control a otro partido, y eso sencillamente no me parece muy correcto en términos parlamentarios. Yo he sido portavoz de un grupo parlamentario, lo fui 3 años y medio. Nunca planteé una comisión de investigación. Anunciamos que nos daban explicaciones en un caso que era el de Lukoil, no sé si se acuerdan ustedes, y al final no la planteamos, porque creo que las comisiones de investigación no están para hacerle la tarea a los jueces, ni están para hacer oposición a unos partidos y a otros. Nos hemos quedado sin tiempo. ¿No se le dio tiempo a ver ayer el partido de Rafa Nadal? Al final del partido, una firmita en la cámara.
la rúbrica. Sí, ahí. Aquí, ahí. estupendamente. Que no se la carga, que le ponemos un cristal delante. Ahí. Yo ya firmo mucho, Pero firmo muy mal. Esa firma es muy fácilmente falsificable. ¿No? Yo firmo, una raya mire, así. como no tengo mucho para poderme gastar en cheques, lo que yo firmo no creo que tenga mucho interés en falsificarlo nadie. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias.